Un socorrista se ejercitaba junto a un trampolín en un casino de Las Vegas. En 1953, un agente de talentos se le acercó. Una semana después, fue contratado como estrella de cine. Hizo 6 películas de Tarzán en 5 años. Y una pitón de 18,5 pies casi lo mata. 6 hombres tuvieron que quitársela. Un león de 500 libras lo atacó en una conferencia de prensa. 36 puntos en la pantorrilla. Se casó con una famosa actriz a quien Alfred Hitchcock estaba preparando para ser la próxima Grace Kelly. Ella nunca supo que él se había casado antes. Cuando descubrió la verdad, voló a México y se divorció de él en 2 horas. Lanzó la carrera de Sean Connery, pagándole $5,600 antes de que se convirtiera en James Bond. Luego, hizo 40 películas europeas y desapareció. Durante los últimos 40 años de su vida, su forma de ganarse la vida no está clara. Pasó sus últimos 6 años viviendo en la habitación de invitados de un fan en Baltimore. Y cuando murió, abrió un ojo y guiñó. La historia de Gordon Scott suena imposible, pero cada momento fue documentado. El descubrimiento en la piscina, el ataque de la pitón, los matrimonios ocultos, el divorcio mexicano de 2 horas, el cheque de $5,600 de Sean Connery, los 40 años desaparecidos, la habitación de invitados en Baltimore. Pero esto es lo que nadie entendió. El socorrista que se convirtió en Tarzán en una semana nunca estuvo destinado a sobrevivir en Hollywood. El menor de 9 hijos. El ejército esperó 5 meses por un uniforme. Gordon Merrill School nació el 3 de agosto de 1926 en Portland, Oregón. Era el menor de 9 hijos. Su padre trabajaba en publicidad. Su madre crió a 9 hijos, pero Gordon era diferente de sus hermanos. Era enorme. Para cuando fue reclutado en el ejército en 1944, a los 18 años, medía 6 pies y 3 pulgadas de alto. Pesaba 218 libras. Sus bíceps medían 19 pulgadas de circunferencia. El ejército de los Estados Unidos tenía un problema. No tenían un uniforme lo suficientemente grande para él, así que lo retuvieron durante 5 meses, mientras ordenaban ropa especial lo suficientemente grande para su complexión. 5 meses. Mientras otros reclutas eran enviados a la guerra, Gordon School esperó pantalones que le quedaran. Cuando finalmente obtuvo su uniforme, el ejército lo convirtió en instructor de instrucción de infantería. Entrenó a soldados en manejo de rifle, combate con bayoneta, judo, lucha cuerpo a cuerpo. Y esta experiencia en combate militar más tarde le salvaría la vida cuando una pitón se le enrolló, cuando un león lo atacó en una conferencia de prensa, cuando tuvo que luchar contra animales salvajes en la jungla africana. Después de su baja, en 1947, Gordon vagó. Trabajó como vaquero en el rancho remoto de su hermano en Oregón. Se convirtió en bombero. Vendió maquinaria agrícola. Condujo un camión de reparto de refrescos. Más tarde, admitió que se dedicó seriamente al culturismo específicamente para atraer mujeres. El entrenamiento lo conectó con el legendario culturista Steve Reeves, quien ganó Mr. Universo en 1950. Reeves lo presentó a Vince Gironda, el gurú de hierro, el hombre que ayudó a construir el físico que cambiaría la vida de Gordon para siempre. El menor de 9 hijos, que era demasiado grande para un uniforme del ejército, estaba a punto de convertirse en el Tarzán más imponente físicamente de Hollywood, y sucedería en exactamente una semana. 2. Descubierto en la piscina de un casino de Las Vegas. Contratado en una semana, en 1953, Gordon School trabajaba como socorrista en el Hotel Sahara en Las Vegas. Se ejercitaba junto al trampolín. El agente de talentos Walter Myers se le acercó. El productor, Sol Lesser, ya había realizado 200 pruebas de pantalla buscando un nuevo Tarzán para reemplazar a Alex Barker. Ninguna funcionó. Myers miró al socorrista y vio algo. Esto es lo que sucedió después. Semana 1. El agente se le acercó en la piscina. La semana siguiente se reunió con el productor Sol Lesser. Miércoles. Prueba de pantalla de 6 horas. Corriendo, saltando, trepando árboles, buceando, balanceándose en lianas, ayudando a 5 mujeres a probarse para el papel de Jane. Viernes. Vieron el metraje. Sábado. Firmó un contrato de 7 años. ¡Boom! Era de lo que están hechas las leyendas de Hollywood. Scott recordó más tarde que Lesser insistió en un cambio. El nombre School
sonaba demasiado similar a Weissmuller. Johnny Weissmuller, el Tarzán más famoso de la historia. Gordon Weshkull se convirtió en Gordon Scott. Recibió un contrato de 7 años, un taparrabos y un nuevo apellido. De socorrista desconocido a estrella de cine contratada en una semana. Sin experiencia toda actoral, sin conexiones en Hollywood, solo una complexión masiva y la habilidad de balancearse en una liana. El socorrista de Las Vegas, que era demasiado grande para un uniforme del ejército, estaba a punto de hacer 6 películas de Tarzán y casi muere en el intento. 3. 6 películas de Tarzán, más que nadie excepto Weissmuller. Entre 1955 y 1960, Gordon Scott hizo 6 películas de Tarzán, más que cualquier actor, excepto las 12 de Johnny Weissmuller. Su primera película fue Tarzan's Hidden Jungle en 1955, rodada en blanco y negro, de bajo presupuesto. Los críticos dijeron que parecía un socorrista apuesto sin experiencia actoral. Tenían razón. Scott admitió más tarde: Tarzán era ideal para mí porque no tenía mucho diálogo. Su primera película en color fue Tarzan and the Lost Safari en 1957. Se convirtió en la primera película de Tarzán jamás rodada en Technicolor. Pero todo cambió en 1959. El productor Cy Weintraub compró los derechos de Tarzán por $3,5 millones en 1957. Hizo cambios radicales. Eliminó a Jane por completo. Redujo al chimpancé Cheetah, el alivio cómico, a casi cameos. Y lo más importante, hizo a Tarzán articulado y educado, tal como Edgar Rice Burroughs lo había escrito originalmente. Tarzan's Greatest Adventure, en 1959, ahora se considera una de las mejores películas de Tarzán jamás hechas, rodada en locaciones en Kenia por $750,000. Presentaba a un joven actor como el villano O'Banion. Su nombre era Sean Connery. Ganó solo $5,600 por el papel. Cuando Weintraub quiso a Connery para la siguiente película de Tarzán, este se negó. Dijo: 2 tipos me ofrecieron una opción para una película de espías. Esa película de espías fue Doctor No. La última película de Tarzán de Scott fue Tarzan the Magnificent en 1960. Coprotagonizó con Jock Mahoney como el villano. Mahoney, irónicamente, se convertiría en el siguiente actor de Tarzán después de la partida de Scott. El socorrista de Las Vegas había hecho 6 películas de Tarzán en 5 años. Lanzó la carrera de Sean Connery. Se convirtió en el único actor en interpretar a Tarzán, tanto en el estilo inarticulado como en la manera educada y articulada que Burroughs pretendía originalmente. Pero el costo físico estaba a punto de pasarle factura. Y esto involucró a una pitón de 18,5 pies. 4. Ataque de pitón de 18,5 pies. 6 hombres para quitarla. Gordon Scott llevó 300 libras de pesas personales a ubicaciones remotas en África. El bosque de Ituri, el Congo belga, fue el único actor en hacerlo. Los miembros de las tribus locales me señalaban, se reían y trataban de levantarlas, recordó. Pero el verdadero peligro no eran las pesas, eran los animales. Durante Tarzan's Fight for Life, la escena requería que Scott luchara contra una pitón de 18,5 pies en el agua. La serpiente pesaba casi 200 libras. El director seguía rehaciendo la toma. Y cada vez que volvían a rodar, el agua despertaba al animal. Cuanto más se despertaba, más alerta se volvía y más apretaba. La pitón comenzó a constreñir a Scott, aplastándolo. No podía respirar. 6 hombres tuvieron que quitarle físicamente la serpiente. 6 hombres agarrando una pitón de casi 200 libras que intentaba activamente matar a un hombre. Pero ese no fue su único susto. Durante una conferencia de prensa en Nairobi, un león de 500 libras llamado Bobby se asustó por el flash de una cámara. El león atacó a Scott. 36 puntos en su pantorrilla. En otro set en California, un león le hizo una herida abierta en la pierna. La tribu Masái vio su coraje. Le dieron un apodo: Emeoso Ule Napanda Mitiminegu, guerrero que trepa árboles altos. El instructor de instrucción del ejército que entrenó a soldados en combate cuerpo a cuerpo había sobrevivido a una pitón de 18 pies y a un león de 500 libras. Pero su vida personal estaba a punto de explotar porque tenía un secreto.
y su famosa esposa actriz estaba a punto de descubrirlo. 5. Primer matrimonio oculto. Su esposa actriz nunca lo supo. El primer matrimonio de Gordon Scott fue con Janice May Winkup. Ocurrió en Reno, Nevada, en 1948. Tuvieron una hija, Karen Judith Werschkull. El matrimonio duró apenas un año. Se divorciaron en 1949. Cuando Scott se casó con la actriz Vera Miles el 14 de abril de 1956, ella creyó que era su primera esposa. No lo era. Según el obituario del Washington Post, Miles tenía la impresión de que era su primera esposa. Fue su segunda o tercera, o según varias versiones. Esto sugiere que Scott pudo haber ocultado no uno, sino posiblemente 2 matrimonios anteriores a la mujer que Alfred Hitchcock estaba preparando como la próxima Grace Kelly. El matrimonio con Miles ocurrió después de su romance en el set durante Tarzan's Hidden Jungle. Tuvieron un hijo, Michael, nacido en 1957. Adoptaron juntos a un huérfano de la Guerra de Corea en octubre de 1956, pero la relación estaba condenada. Las ausencias por filmación destruyeron el matrimonio. Su bien documentada debilidad por las mujeres lo terminó. Su hermano Rayfield más tarde confirmó el patrón. Siempre fue un gran derrochador y le encantaba la fiesta. Si tenía una debilidad, eran las mujeres. Siempre lo estaban acosando. En una convención de 1993, el actor Jock Mahoney bromeó sobre Scott siempre cancelando planes de cena porque estaba persiguiendo a las damas. Scott sonrió y respondió: no solo de pan vive el hombre. Los matrimonios ocultos, los constantes amoríos, los meses fuera filmando en África. Vera Miles tuvo suficiente y cuando decidió terminarlo, lo hizo rápido. 6. Vera Miles voló a México, se divorció en 2 horas. El 2 de marzo de 1960, Vera Miles voló a Juárez, México. Obtuvo el divorcio en solo 2 horas. Regresó a casa a tiempo para la cena. 2 horas. El matrimonio con el Tarzán de Hollywood terminó antes del almuerzo. La mujer que Alfred Hitchcock había preparado como la próxima Grace Kelly había descubierto los secretos de su marido, los matrimonios ocultos, los constantes amoríos, las mentiras. Si ella lo terminó de la manera más eficiente posible. Un divorcio mexicano de 2 horas. El patrón de Scott con las mujeres continuó por el resto de su vida. El dinero es tan fácil, conoces gente hermosa. Dios mío, esa es la situación ideal, dijo sobre la actuación. Pero había una cosa que Scott entendía mejor que nadie. Sabía cuándo era el momento de irse. En 1960, los productores de Tarzán le ofrecieron una extensión de contrato de 7 años. Él se negó. Era un papel muy extenuante y para entonces ya había tenido suficiente, explicó. Realmente quería salir de ese pequeño pañal de cuero con el Vicente Blaine que corría, aunque bromeó. Me puse directamente una falda romana. Su amigo Steve Reeves ya había demostrado que un exculturista podía prosperar en las películas italianas de espada y sandalia. Scott se mudó a Roma y desapareció de Hollywood para siempre. 7. Hizo 40 películas europeas. Nunca volvió a estar a actuar después de 1966. Entre 1960 y 1966, Gordon Scott hizo más de 40 películas europeas. Duel of the Titans, coprotagonizada con Steve Reeves, Goliath and the Vampires, Samson and the Seven Miracles of the World. El thriller de espías europeo, Danger Death Ray. Esa película fue posteriormente presentada en Mystery Science Theater 3000. El género peplum de espada y sandalia colapsó en 1965, reemplazado por los spaghetti westerns. La última película de Scott fue The Tramplers en 1966, un western. Coprotagonizó con Joseph Cotten. Después de 1966, Gordon Scott nunca volvió a pisteactuar. Tenía 40 años. Había hecho casi 50 películas en 11 años. 6 como Tarzán, más de 40 en Europa. Luego, nada. Silencio total. No más papeles de actuación, no más películas, no más Hollywood. El socorrista que se convirtió en estrella de cine en una semana simplemente se detuvo. Y durante los siguientes 40 años, lo que hizo para sobrevivir sigue siendo uno de los misterios más extraños de Hollywood. 8.
Últimos 40 años, forma de vida incierta. Según la biografía de Gordon Scott en IMDb, su forma de ganarse la vida durante los últimos 40 años de su vida no está clara. Aparte de las sesiones de autógrafos y la venta ocasional de cuchillos de recuerdo, no parece haber estado empleado durante 40 años, de 1966 a 2007, sin empleo claro, sin ingresos residuales de películas dignos de mención, sin pensión, sin ahorros visibles para nadie que lo conociera. Sobrevivió gracias a apariciones en convenciones, sesiones de autógrafos, vendiendo cuchillos de edición de coleccionista. Llevaba una hermosa y brillante pieza de un pie de largo a sus apariciones personales. Los fans los compraban en pequeñas cantidades, nunca lo suficiente. Se distanció por completo de su familia biológica. 8 hermanos y hermanas no lo habían visto en años. El hombre, que era demasiado grande para un uniforme del ejército, que se convirtió en Tarzán en una semana, que sobrevivió a una pitón de 18 pies y a un león de 500 libras, que lanzó la carrera de Sean Connery, que hizo 40 películas europeas. Estaba vendiendo cuchillos en convenciones, viviendo de la generosidad de extraños. Y nadie sabe cómo pagaba él el alquiler, cómo compraba comida, cómo sobrevivió durante 40 años hasta que 2 fans de Baltimore buscaron a su héroe de la infancia y lo cambiaron todo. 9. Últimos 6 años viviendo en la habitación de invitados de unos fans. Aproximadamente en 2001, Roger y Betty Thomas de Baltimore buscaron a su héroe de la infancia durante una visita a Hollywood. Lo invitaron a visitarlos. Lo invitamos a una visita, explicó Betty Thomas más tarde. Vino y nunca se fue. El exestrella de No Sense of No Cine pasó sus últimos 6 años viviendo en su habitación de invitados en una casa adosada de clase trabajadora en el sur de Baltimore. El hombre que se casó con Vera Miles, que luchó contra leones y pitones, que hizo casi 50 películas, vivía en la habitación de invitados de un fan porque no tenía otro lugar a donde ir. La familia Thomas lo acogió, lo alimentó, lo cuidó, lo amó. Se convirtió en parte de su familia, no porque fuera Tarzán, sino porque era Gordon y necesitaba ayuda. El menor de 9 hijos que dejó Oregón a los 18 años, que se convirtió en estrella de cine a los 27, que desapareció de Hollywood a los 40, estaba siendo cuidado por extraños en Baltimore a los 75, porque su familia biológica no lo había visto en años, porque Hollywood lo había olvidado por completo. Porque el hombre que interpretó al mayor héroe de la jungla no le quedaba a nadie, excepto 2 fans que se negaron a dejar que su héroe de la infancia se desvaneciera. 10. Murió el 30 de abril de 2007. Abrió un ojo y guiñó. El 30 de abril de 2007, Gordon Scott murió en el Johns Hopkins Hospital en Baltimore. Complicaciones de múltiples cirugías cardíacas. Tenía 80 años. Betty Thomas le recordó su última visita al hospital. Ella le dijo: Gordon, te queremos. Y también el perro y el pájaro. Él abrió un ojo por un momento y le guiñó. Un ojo, un guiño. Eso fue todo. Fue enterrado en el Kensico Cemetery en Valhalla, Nueva York. Su familia biológica, su hermano Rayfield y sus hermanas Janice y Betty Lou, todos en Oregón, planearon un servicio conmemorativo. No lo habían visto en años. Danton Burroughs, nieto de Edgar Rice Burroughs, ofreció el respaldo definitivo. Fue un Tarzán absolutamente maravilloso que interpretó al personaje como un hombre inteligente y amable que se comportaba bien, tal como mi abuelo lo había escrito originalmente. Los historiadores del cine clasifican consistentemente las 2 últimas películas de Tarzán de Scott entre las mejores jamás hechas, y Tarzan's Greatest Adventure lanzó a Sean Connery hacia el estrellato. El socorrista del Hotel Sahara, que se convirtió en estrella de cine en una semana, que sobrevivió a una pitón de 18 pies y a un león de 500 libras, que guardó secretos a su famosa esposa, que lanzó la carrera de James Bond por $5,600, que hizo 40 películas europeas y luego desapareció durante 40 años, que pasó sus últimos 6 años en la habitación de invitados de un fan. Abrió un ojo, guiñó y se fue. Del menor de 9 hijos a un socorrista en un casino de Las Vegas. De un descubrimiento de una semana a 6 películas de Tarzán en 5 años. De un ataque de pitón de 18 pies a un león de 500 libras. De matrimonios ocultos que Vera Miles nunca supo a un divorcio mexicano de 2 horas.
de lanzar la carrera de Sean Connery por $5,600 a hacer 40 películas europeas. De 40 años misteriosos, sin empleo claro, a vivir en la habitación de invitados de un fan durante 6 años. Del Johns Hopkins Hospital a un último guiño con un ojo. La historia de Gordon Scott demuestra algo que Hollywood nunca quiso admitir. El mismo sistema que puede hacerte una estrella en una semana te olvida igual de rápido. El socorrista que se convirtió en Tarzán nunca abandonó realmente la piscina. Simplemente siguió nadando hasta que 2 extraños en Baltimore le lanzaron un salvavidas y le hicieron saber que, en algún lugar, alguien todavía recordaba al guerrero que trepaba árboles altos. Si el viaje de Gordon Scott, de socorrista de Las Vegas a estrella de cine olvidada, te inspiró, querrás ver el video de la próxima semana. Cubriremos a otra leyenda que vivió una vida imposible y pagó un precio imposible por la fama. Alguien que tu generación vio y nunca supo qué pasó cuando la cámara dejó de rodar. Asegúrate de estar suscrito para no perdértelo. Y si tienes tus propios recuerdos de ver a Gordon Scott como Tarzán, compártelos en los comentarios. Leo cada uno. Gracias por ver y nos vemos la próxima semana.